Hello, hello, hello. Hola, y bienvenido a una introducción a los límites. Los objetivos de este video son dar una definición informal de un límite, y también encontrar límites y límites de un lado gráfica y numéricamente. A veces es difícil poner a su dedo en el significado exacto de un límite, así que lo que me gustaría es comenzar con una analogía. Digamos, por ejemplo, que estás en la posición 1, y hay un ventilador en la posición 4. Si quieres saber la velocidad del viento producido por el ventilador a medida que X se acerca a 4, la posición exacta del ventilador, mediremos la velocidad del viento a medida que nos acercamos y cerramos a X igual 4. El problema es que no podemos llegar a la posición exacta X igual 4 o podríamos arriesgar lesiones corporales graves. Como resultado, podemos usar los datos anteriores para concluir que la velocidad del viento del ventilador en X igual 4 se acerca a 6 millas por hora. Echemos un vistazo a nuestra mesa. Si comenzamos con un valor X de 3 y un enfoque 4, puede ver 3.5, 3.9 y así más. ¿De qué estamos preocupados es lo que está pasando con el valor de la función o los valores? Y puedes ver en la tabla que se acerca al valor de 6. Esta es la idea detrás de un límite. Matemáticamente escribiríamos esto como el límite de S de X como X enfoques 4 ex a Siemens igual a 6. Una definición informal. Como X se aproxima C, el límite de f de X es L escrito con esta notación. Si todos los valores de f de X están cerca de L, para los valores de X que están suficientemente cercanos pero no son iguales a C suficientemente cerrado, consistiría en valores menores y mayores que C. Los valores menos que serían a la izquierda de C, los valores más grandes que C serían a la derecha. Algunas funciones pueden no tener límites a valores específicos de C, y es muy importante tener en cuenta que el valor del límite no se afecta por el valor de la función en C. Miremos al límite, el límite de f de X como X se aproxima a 1. Tenemos el gráfico y tenemos una tabla de valores. Miremos primero el gráfico. Una cosa que puede ayudar es dibujar una línea vertical a través de X igual 1. Así que vea dónde se acercan. Nos estaremos acercando a esta línea vertical, o puede pensar en ella como una pared, desde el lado izquierdo y el lado derecho, y determinar si estamos acerca del mismo valor. Otra vez, es importante tener en cuenta que esta función no está definida incluso en X igual 1, pero puede tener un límite. Vamos a ver gráficamente al acercarnos el valor de X igual 1 desde el lado izquierdo parece que los valores sí se acercan a menos 1. Echemos un vistazo a la tabla para ver si podemos verificar eso. A medida que estos valores X se acercan a 1 desde la izquierda, podemos ver que los valores sí se parecen a ellos. Pero para determinar si tiene un límite allí, también tenemos que aproximarlo desde el lado derecho. Parece bastante claro a medida que nos acercamos desde el lado derecho usando esta flecha verde. También nos acercamos a un valor de menos 1. Miremos bien la mesa. A medida que nos acercamos a X igual 1 desde valores a la derecha o más grandes que 1 aquí, parece que nos acercamos a un valor de menos 1. Por lo tanto, podemos concluir que este límite será igual a menos 1. En general, hay tres formas de enfoque de límites de encontramiento: el enfoque numérico al usar en la tabla, el enfoque gráfico al analizar un gráfico, y el método analítico en el que utilizas álgebra o cálculo. Esto será dirigido en un futuro video. Desde ahora sabemos acerca de esta nota de límite y difícilmente lo que significa. Es un buen momento para presentar la idea de los límites de un lado. Si usted mira la forma en que este límite es escrito como X aproxima C, y luego mira la notación utilizada aquí, la única diferencia es este tiene un signo negativo, y este tiene un signo positivo en la esquina superior derecha de C. Esta notación se refiere al límite desde la izquierda, o de valores que son menores de C. Esta notación se refiere a un límite desde el derecho o valores que son mayores que C. Tan básicamente está rompiendo este límite en el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces este teorema sigue. A medida que X se acerca a C, el límite de f de X es L si el límite de la izquierda existe y el límite del derecho existe, y son iguales a L. Por lo tanto,
Esencialmente lo que está diciendo es si el límite izquierdo es igual a L, el límite derecho es igual a L. Sigue que el límite será igual a L. Vamos a ver un ejemplo. Considere los siguientes límites. Tenemos dos límites de un lado y luego el límite. Todos estos se acercan a 1, por lo tanto iré a esquinar una pared o una línea vertical a través de x igual 1. Esto a veces se llama el método de la pared. El límite de f de x como x enfoques 1 desde el lado derecho o el lado positivo, gráficamente que se referiría a acercarse a 1 a lo largo de esta flecha verde. Como podemos ver que los valores si se parecen, se acercan a -2. Mirando la mesa con la flecha verde, puedes ver cómo x aproximación es 1 desde el lado derecho. Se parece como los valores si se acercan a -2. Por lo tanto, el límite del derecho es igual a -2. Ahora, si miramos este límite a medida que x se aproxima 1 desde la izquierda, en la función estaríamos aproximando desde esta flecha correcta, y se parece como los valores y ahora se acercan 3. Verifique que de la mesa. De nuevo, a medida que nos acercamos a 1 desde el lado izquierdo o valores que son menos de 1, esto verifica. Se acerca 3. Ahora, recuerda encontrar este límite, estos dos límites de un solo lado deben ser los mismos, y obviamente no lo son. Por lo tanto, concluiremos que este límite no existe. Echemos un vistazo a otro. Dado la función h de x, encuentre los límites. Ahora, lo primero que probablemente hacer es mirar el gráfico de esto y posiblemente hacer la tabla. Comencemos mirando el gráfico. Este es el tipo de gráfico que obtendría de su calculadora de gráficos. Lo primero que voy a hacer es dibujar una línea vertical a través de x igual -2. Para obtener un visual de lo que estamos aproximando. Así que nos estamos acercando a esa pared amarilla desde el lado izquierdo, el lado derecho, y luego ambos lados. Entonces, si me estoy acercando a -2 desde el lado izquierdo o negativo, me estaría acercando a lo largo de esta flecha roja. Y lo que sucede en este caso, cuando se cierra y cierra más a -2, el gráfico baja indefinidamente. Por lo tanto, el valor de la función se aproximaría al infinito negativo. Para el segundo límite de un lado, a medida que x se aprende -2 desde el derecho o el lado positivo, nos aproximaríamos desde la dirección de esta flecha verde. Entonces, a medida que nos acercamos a -2 desde la derecha, el gráfico sube indefinidamente, por lo tanto, los valores y o los valores de función se acercarían al infinito positivo. Bien, obviamente estos límites de un solo lado no se acercan al mismo valor. Por lo tanto decimos este límite no existe. Ahora, también es importante tener en cuenta que el infinito y el infinito negativo no existen. Así que quiero tener en cuenta que aquí. Pero es práctica común incluir cualquier infinito. O infinidad negativa cuando se aplica porque ofrece información adicional. Ok. Espero que ayude a explicar un poco sobre la idea de los límites y cómo puedes determinarlos. Seguirás más videos sobre los límites. Gracias por sintonizar y tener un día maravilloso.